Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí, su amigo Luis Veloz, el poder estar en tu programa Debate y Controversia. Y como cada tarde de viernes, tengo el gusto y el placer de poder debatir, platicar con mi amigo William Yarmes. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Hola Luis, bien, muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de saludarte, igual que a nuestros amigos. Espero que estén pasando un día agradable, provechoso, productivo y que haya sido igual de la misma manera esta semana que para algunos concluye laboralmente hablando. Así es, William. Y bueno, pues vamos a tocar un tema, el cual cumplió 20 años, los atentados a pues, Estados Unidos, a las Torres Gemelas, al Pentágono, varios pues, incidentes que ocurrieron. Esto transformó el mundo, William, en muchos sentidos. Y quisiera dedicarle la primera parte de este programa a este suceso. Cumplieron 20 años de una transformación que se llevó a cabo a raíz de estos atentados. Se ha generado pues polémica de que si existió, como los medios lo dijeron, como el gobierno lo comentó, o que si hubo una manipulación, que es mentira, etcétera, etcétera. Como gustes empezar, ahora sí que escucho a la postura de William Yarmes. Adelante, William, por favor. Gracias, Luis. Pues mira, siempre con el riesgo de sonar antipático y molesto y todas estas cosas, y subversivo, sí, o lo que quieras, ¿no? O o contrario a todo lo que se propone. Ya sabes que pues, es muy importante hacer revisiones históricas, mi estimado Luis. Sí, adelante. Sí. Tú dijiste que si nos habían engañado o que si no nos habían engañado, o que de qué se trata esto. Es que todo como decía Nietzsche, todo es cuestión de perspectiva, mi estimado Luis, amigos que nos hacen favor de vernos y que nos permiten acompañarles esta tarde. ¿A qué me refiero con todo es cuestión de perspectiva? Pues sí, depende en dónde nos paremos para ver las cosas, para tratar de entender el fenómeno que se está tratando de analizar o para tratar de entender lo que se está viviendo. Voy a tratar, pues no sé si puedo ser breve con esta situación porque es un tema histórico, mi querido Luis, y yo creo que primero hay que decir que estamos pisando la alfombra de algo que se llama la guerra contra el terrorismo. ¿Quién inventó la guerra contra el terrorismo? ¿Quién invocó esta idea o quién llamó a la acción desde esta perspectiva, con esta bandera, con la bandera de una guerra contra el terrorismo? Y entonces, por favor, siempre que quede claro esto que acabo de decir, todo es cuestión de perspectiva. Y me voy a poner en la perspectiva histórica, tratando de hacer un breve repaso. Voy a dar un brinco muy largo en la historia. Voy a ir para atrás y luego voy a ir rápidamente a un año y luego a otro. Son 3 fechas importantes. La primera, en 1908, los ingleses descubren petróleo en Irán. Ese petróleo ayudaría más adelante a que Inglaterra pudiera ser el enemigo a vencer en la Primera Guerra Mundial y que lograra derrotar a los alemanes gracias a que estaban usando embarcaciones con petróleo o con gasolina, en lugar de estar utilizando como energía el carbón, que era lo que se usaba en ese momento, porque era una de las principales fuentes y el petróleo no era tan común, ni tampoco se habían descubierto yacimientos tan importantes en todo el mundo. Entonces, Inglaterra dice, esto es para mí y yo lo voy a administrar, y entonces ahí empieza una parte de la historia. ¿A qué me refiero? La guerra contra el terrorismo no es otra cosa más que el gran pretexto que las grandes potencias han utilizado como justificación, y las grandes potencias son Estados Unidos, Inglaterra, por ahí también está Rusia, y hay que ponerle mucha atención a China,
porque China es un país muy grande y tiene unas necesidades importantísimas en todo lo que se refiere al tema de la energía, de los energéticos y de las materias primas. Entonces, todo se reduce, y probablemente aquí es en donde vengan las críticas, todo se reduce a la necesidad de controlar los recursos energéticos en las partes del mundo en donde hay más, en donde son más abundantes. Entonces, después me brinco, o sea, eso es 1908, y después Estados Unidos, y si no hay que recordar la reunión entre Roosevelt y Churchill, cuando entre los dos deciden, a ver, vamos a ver cómo nos vamos a repartir el petróleo que existe en Medio Oriente. Y Estados Unidos dice, a mí me gusta y me parece muy atractivo todo el yacimiento enorme, gigante que hay en Arabia Saudita. Perfecto. Inglaterra dice, bueno, yo me quedo con Irán. Así, haz de cuenta que se estaban repartiendo la herencia de la abuela que no dejó testamento y en mutuo acuerdo dijeron, a ver, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto. Y decidieron que Irak y Kuwait se lo iban a repartir entre los dos, ¿no? Es decir, mitad y mitad, por decirlo de alguna manera, todo lo que había ahí en el petróleo, todo el petróleo que hubiera por ahí y otros recursos, porque hay que recordar que también el gas es un tema muy importante, el gas como tal. Y eso es algo que hay que recordar que existe de manera muy importante en Afganistán. Y ahorita voy a ir cerrando lo que voy a tratar de decir. Entonces, el tema aquí es que la necesidad, la adicción que tienen los países, sobre todo los hiperconsumistas, por controlar los recursos y los yacimientos en donde hay recursos en el mundo, ha llevado a que se inventen intervenciones y situaciones críticas en otros países en aras de ir a derrocar a esas fuerzas enemigas, entendidas como terroristas o denominadas terroristas, en aras de una democracia, de una paz, de una igualdad, de una defensa de los derechos humanos. Esto no se ha dicho y la gente no lo recuerda porque ya pasó el tiempo y Biden se encargó en su más reciente discurso, bueno, cuando dio su discurso muy importante sobre la salida de Estados Unidos de Afganistán, él dijo, y se encargó de borrar todo lo demás de la historia, él dijo que habían entrado a Afganistán los Estados Unidos porque iban a luchar contra el grupo Al Qaeda, que eran los terroristas que habían derrumbado el World Trade Center. Y eso borró, hizo que se nos olvidara, puso una lápida en uno de los argumentos principales para la invasión norteamericana en Afganistán, que además de la guerra contra el terrorismo, lo que quiera que eso signifique, porque uno es terrorista cuando ya deja de caerme bien, tú te conviertes en terrorista cuando ya no tengo ningún interés contigo, cuando ya no me sirves, cuando ya no me ayudas a alcanzar mis intereses, a satisfacer mis necesidades. Entonces, Estados Unidos, en uno de sus argumentos, y nada más hay que regresar en la historia, dijo que lo que iban a hacer interviniendo en Afganistán, además de luchar contra estos grupos terroristas, era defender los derechos de las mujeres porque estaban siendo maltratadas y sus derechos humanos no estaban siendo respetados, etcétera, que era una cuestión casi humanitaria. Y nadie dijo nada. ¿Por qué nadie dijo nada? Pues porque la verdad nos queda muy lejos, mi estimado Luis, porque nos queda muy lejos. Mira, los países que tienen la posibilidad de controlar los recursos, como lo han hecho Rusia, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo han hecho otros países, como lo ha hecho China también, lo que hacen es que tienen mucha tecnología, tienen muchos recursos y entonces invierten para poder explotar territorios. ¿Tú sabías que en el Polo Norte hay por ahí, en una región del Polo Norte, una zona que tiene, como Rusia tiene frontera con el Polo Norte, tiene una bandera rusa y poner una bandera ahí en esa parte del territorio significa que todo lo que hay ahí le pertenece a Rusia? Tú sabes que China desde hace muchos años es un país que se ha dedicado a construir, así como te lo estoy diciendo, a construir islas entre China y ¿cómo se llama esta parte? No sé si es Filipinas, no me acuerdo ahí esta parte, no tengo claro ahorita el mapa, pero China se ha dedicado a construir islas para poner banderas, porque todo lo que hay alrededor de la isla le pertenece a China, y entonces China puede controlar el petróleo y los recursos que hay debajo de la isla y en el mar, en el fondo del mar, no nada más debajo de la isla, sino en el mar profundo o en el mar de acuerdo con la profundidad que tenga. Todo esto, mi querido Luis, me lleva a decir que hemos sido víctimas de una serie de engaños muy importantes. Yo no estoy diciendo que no existan grupos contrarios a regímenes gubernamentales, claro que los hay, pero de ahí a que necesariamente un grupo
comandado por Osama Bin Laden, anteriormente él y su familia, socios de la familia Bush, en el negocio de los energéticos. Entonces, de pronto, ellos fueron los que se organizaron para estrellar unos aviones en el World Trade Center y después derrumbarlos. Pues perdón, pero no es así. O sea, la verdad es que no es así. Los intereses van mucho más atrás. El problema es que nosotros no tenemos, nosotros los seres humanos normales, los seres humanos de a pie, las personas que tenemos otras necesidades que resolver todos los días, no tenemos interés, no tenemos intención y no tenemos ganas de estar investigando ese tipo de cosas. El problema es que a veces nos dejamos llevar demasiado por la sensibilidad y como no tenemos todas las versiones de la historia, nos creemos solamente la que nos llega y lamentablemente la que nos llega es la que obedece a los intereses de Estados Unidos. Hay teorías muy famosas. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos edificios se cayeron el 11 de septiembre? 2, y hay la información de la Torre 7, ¿no? Que muchos de los análisis es por qué se cayó, ¿no? Si no tenía pues nada que ver, ahora sí que nada impactó, que hay teorías que dicen que incluso las partes que iban cayendo de estas torres pues afectaron a este edificio más compacto que pues se colisionó. Yo entiendo la parte que estás comentando, William, o sea, y es por eso que es súper interesante. Yo recuerdo que aquí en México, creo que fue el tercer breaking news que me tocó vivir, si yo no mal recuerdo, el primero fue lo de 1988, el inicio de Tormenta del Desierto en Televisa cuando irrumpió el canal, todos sus canales los irrumpió Saludowski y anunciaron el inicio de la guerra contra Irak, que era el papá de George W. Bush, el presidente Bush primero. Y el segundo fue el asesinato a Luis Donaldo Colosio. Me remonto a la fecha, el 11 de septiembre de 2001. Yo no sé qué estabas haciendo, tú, por curiosidad, ¿qué estabas haciendo, William? Estaba dando clase, Luis. Estaba dando clase. Sí. Ok. Entonces tú te enteraste después, me imagino yo, ¿no? No, ¿te enteraste luego? Sí, porque yo estaba en una escuela de ciencias de la comunicación y ahí teníamos monitoreo constante de la radio y la televisión y nosotros vimos en la televisión lo que estaba pasando porque estábamos trabajando en las cabinas de radio y salimos a ver lo que estaba pasando en el foro de televisión donde estaban los monitores. Pero bueno, eso es irrelevante. Y después te puedo platicar lo que hicimos en la escuela porque yo no tuve que ir en ese momento a la oficina. Había un área que se encargaba de eso, pero bueno, ya luego te platico lo que hice. Ok. Bueno, entonces, todo este fenómeno del breaking news arrasa, digamos, la atención, pues ahora sí que detona la curiosidad, pues ahora sí que los televidentes no se pararon ahí por horas y pues todo el mundo se sorprendió por el ataque, por la información que estaba llegando a través de las cadenas, a través de los distintos medios de información, pero pues sí hay ahora sí que una historia que en cierta forma parece inverosímil por un lado, que no parece clara en muchas cosas, pero también se da, William, todo un fenómeno a raíz del 2001, ya existía la internet por supuesto, pero se da como que la gente decide explorar por ella misma, investigar por ella misma, averiguar por ella misma esta cuestión de qué ocurrió. Y esto, bueno, pues se explota en este sentido de los famosos conspiranoicos, ¿no? Que son estos que no creen en nada de lo que dice el gobierno, lo que dicen los medios. Tú me preguntaste, y ahí regreso al origen de tu pregunta, de la famosa Torre 7. Y así hay cosas, hay también teorías de que pues había luces que eran como pues las detonaciones para hacer volar el edificio, aunque también hay con este 20º aniversario pues muchos expertos en construcción, etcétera, etcétera, explicaban que pues es ahora sí que un reflejo de cuando se está venciendo la estructura del edificio. Yo lo único que quiero platicar contigo, William, y que quiero debatir es qué creer y qué no creer, porque en realidad se dice tanto, se explica tanto, pero al final de cuentas, como pues digamos, como televidente, como radioescucha, como lector, te quedas con demasiadas preguntas. Creo que al final de cuentas pues no vamos a poder saber
qué hay detrás de todo esto, ¿no? Como tú lo decías, los intereses que se manejan, esta historia de Bin Laden en este 20 aniversario que, pues en teoría lo hacen un personaje con demasiado poder, demasiada, pues aparte del intelecto, pues yo creo que no cualquiera puede hacer lo que se hizo ese 11 de septiembre, William, ¿no? Yo, tratando de responder a tu pregunta, te diría que cada quien tiene que creer lo que quiera y lo que pueda, en función de la información que se allega. Creo que lo que nos ha hecho falta históricamente es escuchar todas las voces o la mayor cantidad de voces posibles. A mí me queda claro que Estados Unidos tiene un interés profundo, específico y estratégico en los recursos energéticos de la zona del Medio Oriente, porque es la zona más rica en petróleo. En el mundo se requieren 100 millones de barriles diarios, mi querido Luis, más de 100 millones de barriles diarios, y una cuarta parte de esos 100 millones de barriles diarios los requiere Estados Unidos nada más. ¿Tú crees que no están interesados y que no están preocupados por la idea de controlar la fuente de esos recursos? Ahora, aquí hay que mezclar otro tema, porque es que es muy interesante. Aquí hay un nivel de perversidad y de maquiavelismo muy interesante, porque ellos juegan con la psicología y juegan con la empatía y te ponen de un lado, es decir, los que generan la comunicación, te ponen de un lado. ¿De qué lado? Pues del lado de las víctimas, pero ¿de cuáles víctimas? A ver, mi querido Luis, en el tema del 11 de septiembre hubo 3,000 muertos. Y en la guerra de Siria, y sumando los muertos entre la guerra de Siria y la guerra de Afganistán, llevamos más de 2,300,000 muertos. Allá, pero como no nos los están compartiendo, como no nos lo están diciendo, nosotros pues no generamos esa empatía, no generamos esa sensibilidad, y además de que nos hablan muy poco de los 3,000 muertos del World Trade Center en Nueva York. ¿Sí me explico? Entonces, aquí a mí lo que no me gusta, lo que realmente me preocupa, es que el análisis de la mayoría de las personas parta de lo que se ve en los medios de comunicación, cuando ha habido una cantidad de estudios y una cantidad de investigaciones de alto nivel, de verdadero rigor, que te pueden llevar a entender, o cuando menos a tener más elementos y más perspectivas. ¿Sí me entiendes? Yo sí creo en el tema del interés de las grandes potencias por los recursos de los otros países. Y hablando de este tema de la psicología, está metido el tema de la religión, porque curiosamente, o bueno, históricamente, la región en donde hay más recursos en el mundo es una región cuya religión es el Islam. Ajá. Entonces, eso sirve para que se haya construido la imagen de que los seguidores del Islam son terroristas, son extremistas, están en contra de Occidente, ¿no? Y nos han manejado que ellos dicen que el diablo es Estados Unidos, o el capitalismo, o el imperialismo, o ese tipo de cosas. Y nunca nos hemos sentado a escuchar otras voces, y nunca hemos visto qué es lo que pasa en otras partes del mundo, ni en otras comunidades, sobre cuál es la visión que tienen y cuál es la información que tienen, porque evidentemente nadie iba a atreverse a entrevistar a alguien de Al Qaeda para que diera su versión, ¿verdad? O a alguien de Afganistán. ¿Cuándo hemos escuchado voces afganas diciendo algo a favor o en contra de la intervención en Estados Unidos? Pues nunca, mi querido Luis. Entonces, a partir de ahí, nuestra visión es muy sesgada. No tenemos alcance a la realidad de las cosas. Por eso yo te digo, con lo que yo he visto, con lo que yo he leído, con la información que yo he podido recabar, con mis posibilidades, con mi capacidad, me concluyo que el intervencionismo norteamericano ha creado una serie de daños en el mundo que obedecen nada más a sus intereses. Mira, Luis, ha habido acontecimientos en otras partes del mundo creados por Estados Unidos que después se declara que son movimientos bélicos o terroristas, o que son grupos que están en contra del gobierno en turno, o que el gobierno en turno es un tirano, y entonces Estados Unidos arma a los grupos contrarios para que derroquen a los gobiernos. Entonces, esa dinámica, esa política nos tiene que ayudar a ser más desconfiados. ¿Sí me explico? O sea, sí, lo que tenemos que hacer es justamente buscar diferentes voces, diferentes ventanas que abrir para poder ver el panorama desde diferentes ángulos. Otra vez, ¿en qué creer? Pues en lo que la gente quiera creer, ¿no? Yo sí creo que hay mucha más mano norteamericana en el tema del 11 de septiembre. Ahora, es que a la gente le cuesta trabajo creer
Luis, este es un tema. A la gente le cuesta trabajo creer que un gobierno como el norteamericano haya sido capaz de matar a 3,000 personas en territorio norteamericano. A ver, Luis, son capaces de eso y demás. Son capaces de eso y demás. ¿Sí me explico? O sea, no nos enteramos de la cantidad de atrocidades y de la cantidad de víctimas que hay gracias al intervencionismo norteamericano en muchos países. Mira lo que está pasando en Siria, por el amor de Dios. Mira cómo quedó Irak, cómo está Irak. ¿No? El mismo Estados Unidos afirmaba que había armas de destrucción masiva, nunca las encontraron y cuando les dijeron queremos pruebas, guardaron silencio. ¿Sí me explicó? Sí, O sea, pues de ¿a hecho, qué estamos jugando? Y lo mismo pasó, Luis, con las investigaciones y los programas hechos por centros de investigación serios, universitarios, de diferentes partes del mundo, no nada más de Estados Unidos, que abrieron carpetas de investigación para hablar del World Trade Center 7, el edificio 7, que no fue tocado por nada de las Torres Gemelas, por nada, y se cayó exactamente igual que las otras dos torres. Y el World Trade Center 7, si no lo declara la gente que se dio cuenta que había pasado, la información oficial nunca hubiera dicho que se cayó. nunca hubiera aparecido. Se cayó igual, se cayó como una explosión controlada. Luis, no hay manera, científicamente comprobado, no hay manera de que un edificio se derrumbe así, con un acontecimiento como este, ni tampoco con el choque de un avión a la altura en la que se estrelló. Uno de los documentales más famosos de National Geographic dice que se calentó tanto la estructura metálica del edificio que se derritió, ¿no? Y se cayó. Por el amor de Dios, eso que se los crea Ronald McDonald. Pues, perdón, pero sí. Mira, entiendo esta parte, ¿no? Y me llama mucho la atención el poder comprender que pues toda la manipulación en el occidente en cuanto a la versión de Estados Unidos, ¿no? En este sentido de pues catapultar a estos árabes, a estos afganos, a estos iraquíes, como los malos del cuento. Y como tú bien lo dices, no preguntar, no investigar. La labor de un periodista es ir con todas las fuentes. Ahorita que tocaste el punto de las televisoras, fue a entrevistar durante estos años a Osama Bin Laden, un periodista de las cadenas, pero la información también pues no es mucha y lo que yo cotejo con esta persona pues no es tan agresivo. De hecho el periodista lo exhibe de esta forma, que pues él esperaba a un personaje súper brusco, súper violento, y que Osama pues no, era lo contrario, ¿no? Entonces, pues sí me queda claro, sí entiendo este argumento que tú nos viertes aquí en Debate y Controversia, en el sentido de que pues la historia la manejan los vencedores, en este caso, pues Estados Unidos a través de todos los países con el que tiene interacción, ¿no? No creo que la misma información se vierta en Al Qaeda, en Al Jazeera, perdón, en todos los medios del otro lado del mundo. Y a mí me llama mucho la atención también el hecho de, pues, el dramatismo que fue televisado, ¿no? Ver todas estas personas que desesperadas se lanzaban de las torres, ¿no? Fue, sin lugar a dudas, algo muy, muy, muy espeluznante. Aunque murieron 3,000 personas, y estoy de acuerdo contigo que en otros sucesos han muerto muchos más, pues también, pues, sí fue impactante y lamentable que hubiese sido organizado, premeditado, para poder invadir, ¿no? También se habla de Pearl Harbor, se habla de muchas cosas, ¿no? La misma invasión, tú lo comentabas ahorita también, a Irak, ¿no? De que pues nunca le encontraron todas las cosas que según Estados Unidos tenían armas químicas, y sí tenían pues algunos misiles, pero algunos tanques, pero en realidad era de risa. Yo recuerdo cuando realmente cayó el régimen de Saddam Hussein, pues no había más que, creo que había hasta tanques señuelo, tanques de plástico que Irak, en realidad pues no fue todo lo que Estados Unidos, William, había anunciado, y también hay que poner las cosas como son. W. Bush pues no se saltó, ahora sí que todos los procedimientos en la ONU, no hizo esa consulta, tenía claro que países como China, Francia, no iban a estar de acuerdo con la invasión, y la llevó, ahora sí que pues al final de cuentas
hizo lo que se le dio la gana, ¿no? De Estados Unidos y el presidente Bush. A mí me queda muy claro, Luis, la historia que nosotros vemos, los hechos que nosotros vemos son una farsa. O sea, los argumentos que dan los Estados Unidos, los argumentos que da todo ¿cómo se llama esta parte, hombre? Donde México, donde Fox quiso quedar bien con Estados Unidos y que no tuvimos una silla en la parte de seguridad de la ONU, hombre. Pero todos los argumentos que dan estos estados son para justificar su presencia y son para justificar justamente poder intervenir otros países en aras, otra vez lo voy a decir y lo voy a insistir, y eso se puede comprobar y aunque la gente se canse, en aras de controlar los recursos, son los principales consumidores de recursos, necesitan controlar el petróleo, el gas, el agua y otra serie de cosas, una cantidad de minerales que hay en el mundo que son muy importantes, que no necesariamente tiene Estados Unidos. Y ellos se encargan de hacerlo. Luis, hay una cantidad de documentos, hay una cantidad de investigaciones en ese sentido que demuestran cómo Estados Unidos crea a sus propios enemigos, crea culpables para meterlos a la cárcel o para perseguirlos o para convertirlos en enemigos para poder justificar sus intervenciones. Esto, Luis, de verdad hay que verlo con mucho cuidado. Todo lo que te dije de una gran parte de los documentos de investigación del World Trade Center 7, la mayoría de los investigadores, qué casualidad, que fueron corridos de las universidades donde estaban trabajando. Y después se prohibió la publicación de todo ese tipo de documentos. ¿Qué otra cosa quieres leer ahí? ¿Me explico? Sí. Y esto, Luis, ahorita el caso que estamos tratando es porque está reciente, porque está el aniversario, el 20º aniversario lo tenemos muy cerca, ¿no? Acaba de pasar y todo el mundo se quiere acordar y todo el mundo necesita a veces regodearse en su dolor. Eso es algo muy importante, ¿no? En lugar de avanzar, en lugar de salir hacia adelante. Lo que sí te puedo decir, porque tú hablabas de una transformación en el mundo, lo que sí te puedo decir es que a todos nos echaron a perder la tranquilidad y muchas cosas que antes eran mucho más cómodas, mucho más tranquilas. Nos inundaron, nos pusieron un techo, un techo de miedo, que es el que nos cobija, que es el que nos tapa, y entonces la mayoría de los seres humanos en Occidente vivimos con esa idea de miedo, de temor, de persecución, de que algo malo va a pasar. Es la cultura del shock, como se llama en muchos lugares, y hay muchas teorías y hay muchos estudios en ese sentido. Naomi Klein tiene un libro, La cultura del shock. Carlos Facio tiene un libro que se llama Estado de emergencia, que es extraordinario, ¿no? Que ahí demuestra cómo en una división mucho más pequeña, Calderón, el pobre tipo de Calderón, el pelmazo de Calderón, lo que hizo fue crear una guerra contra el narcotráfico para crear temor en la sociedad y pensar que realmente éramos un estado perdido por el narcotráfico, ¿no? Como si fuera la única actividad que hay en México y como si fuera la única situación. Y mira, recuerda por qué creó Calderón su guerra contra el narcotráfico para justificar la presencia militar en las calles del país. Porque ahí se recrudeció la presencia militar. El ejército salió a la calle, felices de la vida, claro, estos tipos, porque el presidente les abrió la puerta y les dijo, órale, salgan a pelear contra el narcotráfico, estamos en guerra, hazme el favor. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Y ve cómo estamos hoy, ¿no? O sea, como un cierre, simple y sencillamente, Luis, somos víctimas de los intereses de esos países y esos países, estoy hablando de Estados Unidos, Inglaterra, y esos países abusan de nuestra credulidad y abusan de nuestra ingenuidad muchas veces, abusan de las necesidades que tenemos que son prioritarias antes de estar pensando si Osama Bin Laden verdaderamente era un terrorista o no, porque ¿quién es terrorista? Según quién eres terrorista, ¿no? Claro. Pues eres terrorista de acuerdo con el que te califica de eso. Pues, ahí no hay justicia, ahí no hay equidad, sí. Ahí no hay imparcialidad, hombre. Pues para este lado del mundo, para este lado del mundo es terrorista y para el otro lado del mundo pues puede ser un héroe, ¿no? Entonces, todos los gobiernos, Luis, tienen que crear sus enemigos para justificar su presencia en el poder. Todos, para legitimarse en el poder. Así de simple y así de complejo. Ahí está la historia. Por eso te dije, vámonos a 1908, vayamos haciendo el recorrido y después veamos lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Analicemos desde esta perspectiva cuál fue el papel del petróleo en la Segunda Guerra Mundial, cómo fue el manejo de los energéticos, qué hizo Alemania cuando quiso invadir
toda la parte en donde quería construir la parte de Polonia y toda esta parte en donde querían construir sus fábricas para tener mano de obra y poder generar sus propios recursos, en donde murieron cientos de miles y millones de personas que murieron trabajando porque hasta que se desahuciaban, se morían. Fue una forma de limpiar de los enemigos que no nada más eran los judíos, de limpiar ese territorio. Y ahí está la historia, está consignado, está registrado. Nada más es cuestión de estudiarle un poquito, ¿no? De revisar verdaderamente lo que pasó, y hay muchas investigaciones. Entonces, Luis, yo quisiera terminar con eso, que si transformó el mundo, pues claro que lo transformó, ya te dije cómo, con un esquema de terror, con un esquema de miedo, ¿no? Y con un esquema de mentiras. Con un esquema de mentiras, no hay más. Y que también la ciudadanía aprendió a no creerle todo lo que dice el gobierno. Ojalá que así sea. Las encuestas se dieron de que al paso de los 4 años, de los primeros 4 años, creían que el gobierno o estaba enterado o tuvo una participación, y eso es importante. Igual, no depender de la televisora, de las televisoras, de las estaciones de radio, de los periódicos. Estos sistemas de hordas o de grupos, el cual interactúa con información, comparten cosas, eso fue muy importante para lo que hoy conocemos como el preámbulo, digamos, del periodismo digital, William. Vamos a una pausa, William, si me lo permites, por favor. Vamos. Mando un saludo a Mariana Viña, a toda la familia Aviña Patiño, que como cada semana amablemente nos ve, les mandamos un abrazo. Dice: hola Luis, señor William, nos da mucho gusto ver el programa, reciban saludos de la familia Aviña Patiño desde San Antonio, Texas. A toda la comunidad hispana que nos ve en Estados Unidos, les mandamos un abrazo. Saludos. Aquí en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí de regreso en Debate y Controversia, y bueno, pues vamos a platicar, William. Fueron las fiestas patrias, fue el desfile militar, está la presencia del presidente de Cuba. Yo quiero nada más tocar el punto en cuanto al grito de independencia, de esta parte importante. Platicábamos hace 8 días sobre la escultura que iba a haber de la mujer indígena olmeca, Tlali, en Reforma, sustituyendo a la imagen de Cristóbal Colón. Y pues bueno, en la semana, tú bien lo sabes, nuestros amigos, que pues la jefa de gobierno tuvo que cambiar de idea porque pues causó demasiada controversia en las redes sociales, en la gente, no estaba conforme con esto. Pero sigue la idea para mí como de pues enfocarse hacia ciertos héroes, de ver una pues historia parcial, una parte de la historia, una parte de los héroes. Por ejemplo, todo este discurso, quiero platicar contigo todo este discurso sobre Miguel Hidalgo, pues ahora sí que hizo a un lado a personajes como Morelos. Ningún personaje, William, es totalmente bueno, perfecto, ni totalmente malo o villano. Ahora sí que cada quien en la historia tiene su parte, su forma, ¿no? El presidente en el discurso que da el 16 de septiembre, pues en cuanto al cura Hidalgo y pues en cuanto a la defensa a la isla de Cuba, al país de Cuba, del embargo económico que ha interpuesto Estados Unidos durante décadas. ¿Cómo ves estos temas, William? Adelante, por favor. Luis, yo lo que veo es que cada presidente tiene en el grito de independencia y en cada oportunidad que tiene de hablar, de dirigirse a la gente, tiene el espacio idóneo para, desde la perspectiva de la propaganda, impregnar al pueblo de sus ideas. Y todos los presidentes lo han hecho. Todos, absolutamente todos. Todos incluyen en sus discursos y sobre todo en el caso del grito de independencia, pues todos incluyen lo que les parece importante o todos incluyen lo que quieren dejar grabado en la mente de la gente. En realidad, creo que no va más allá de eso. Es una cuestión de simbolismo que cada quien puede interpretar como quiere. Que si le caía mejor Miguel Hidalgo
o es un hombre que, o el presidente López Obrador piensa que la ideología y la forma de Miguel Hidalgo es mejor que la de José María Morelos y Pavón. Eso es ya meterse a una serie de elucubraciones que no nos van a llevar a ningún lado. A mí me queda muy claro, el presidente quiere destacar los personajes y la ideología que para él son importantes, con las que él se identifica, con las que él comulga y que piensa que son las que debe de inyectar al pueblo. Pero esto pasa en todos lados. Todos los gobiernos a lo largo de la historia han venido integrando su ideología, por ejemplo, en los libros de texto, por ejemplo, en la forma en la que se va escribiendo la historia, por ejemplo, en la forma en la que reaccionan a los acontecimientos internacionales, como por ejemplo, la declaración de algún funcionario en otro país, o ahora la declaración del presidente de que los españoles nos tienen que pedir perdón por no sé qué cosas. O sea, ese tipo de chispas lo que buscan es encender un terreno para poder precisamente tapar la realidad con esa cortina de llamas y de humo que se crea. ¿Sí me explico? O sea, discutir si alguien después de 500 años le tiene que pedir perdón a otro, pues es no entender la realidad de las cosas, o es no querer presentar un entendimiento claro, sino es querer provocar precisamente este tipo de cosas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, sí, pero no se enfrasca, William, perdón que te interrumpa, no se enfrasca en toda esta descripción que tengo entendido tomó de Paco Ignacio Taibo, todos estos calificativos que supuestamente le hicieron a Hidalgo. No se quiere él reflejar en esta parte histórica, pintoresca, el momento de referir que Hidalgo ha sido el personaje histórico que más ha sido golpeado, que más ha sido vituperado, que más ha sido lastimado y ofendido por parte digamos, de sus rivales. O sea, a mí me llamó mucho la atención, en primer lugar, este contexto, ¿no? Este resalto que hace el presidente López sobre un personaje, vuelta a lo mismo, para mí es sesgar la historia. La historia tiene que, no soy historiador, estoy hablando como un, digamos, ciudadano común y corriente. Creo yo que la historia es el referente de cómo los héroes, en este caso de la guerra de independencia, fueron llevando paso a paso las cosas. Yo lo poco que he estudiado, leído de historia, asume que en el caso de Hidalgo, el cura Hidalgo quería incluso todavía depender en cierta forma de España. Entonces, Morelos en ese sentido era más independiente, o sea, finalmente Hidalgo quería que un criollo, nunca dijo que él mismo, que un criollo estuviera a cargo de México, ¿no? En este sentido, de la Nueva España. Creo que ni siquiera existía en la cabeza de Hidalgo el nuevo nombre o el nuevo ente, por así decirlo. El mensaje del presidente López Obrador en ese sentido, y digo ahí sí está correcto, de Iturbide, pues obviamente que él quería, lo único que quería era el poder, y vuelve a contextualizar la historia en como los fifís y no quiero, hemos platicado durante varios programas que es incorrecto tachar, encuadrar, encasillar a las personas, no hay ni fifís ni chairos, pero una vez más el presidente como que tiende a meter en cajas, en estereotipos, hasta a los personajes de la historia, William. Pues a ver, Luis, la historia oficial, porque yo te quiero preguntar, tú dices la historia, yo te pregunto ¿cuál historia? O sea, ¿de qué historia estás hablando? Tradicionalmente, yo no sé qué te enseñaron a ti en la escuela, pero en la escuela nos enseñaron que habría liberales y conservadores, punto, se acabó, ¿no? Y pareciera que todo se reducía a eso. Y en la conquista había españoles e indígenas. Ya de pronto ahora los tlaxcaltecas empiezan a tener un poco más de protagonismo, porque hay otras visiones, porque hay un poco más de acceso a la información. Pero, o sea, cuando tú me dices historia, yo te pregunto de qué historia estamos hablando, Luis. Sí, o sea, claro. Tú quieres, vamos a hablar de otra cosa para que no nos metamos en problemas en México, para que no digan que somos herejes o lo que sea. Pero, a ver, cuando hablamos de las cruzadas, ¿tú qué historia quieres ver? ¿Quieres ver la historia de los católicos o quieres ver la historia de los árabes? ¿Cuál es la historia que quieres ver? Y aún así,
está súper sesgado, porque no es nada más los intereses de la Iglesia Católica contra los intereses de los árabes o de los musulmanes. Si tú lees diferentes documentos, tú puedes leer la historia occidental de las cruzadas, pero también puedes leer un libro extraordinario de Amin Maalouf que se llama Las cruzadas vistas por los árabes. Entonces vas a tener una historia completamente diferente. Entonces, aquí en México tú me dices, oye, es que el presidente dice que Miguel Hidalgo, está bien, o sea, el presidente va a acomodar los acontecimientos de la historia como él quiere para quedar justamente en ese mismo menú de protagonistas importantes. Todos los presidentes quieren grabar su nombre en la historia. A todos los presidentes les urge que su nombre quede registrado en los libros de historia como grandes personajes. Todos lo han querido hacer, mi querido Luis, todos, todos. Esta es una estrategia, aun cuando ya van a quedar. Lo hagan bien o lo hagan mal, pues ni modo, son parte de la historia de este país, ahí van a quedar. Pero hoy a la gente le llama mucho la atención por la forma en la que se expresa López Obrador, le llama mucho la atención esta necesidad o este interés por pasar a la historia como un héroe. Bueno, pues está bien, es el esfuerzo que está desarrollando el presidente. Luis, yo lo que creo que nosotros tenemos que hacer es revisar la historia y normar nuestro propio criterio. Porque, a ver, ¿alguna vez has leído una versión europea de la historia de la conquista de México? ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre el papel de los masones en la independencia de México? ¿Y qué papel jugaron a la hora de decir, organicemos diferentes revueltas? Porque además hay que recordar que la independencia de México, curiosamente, coincide con la independencia de otros países donde grupos de masonería muy importante y muy influyente estaban tomando decisiones importantes, porque no el control, pero decisiones importantes para llevar el destino de los países hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí me explico? Entonces, ahí ya tienes otra versión de las cosas, ahí ya puedes ver otra perspectiva. No sé si me explico, Luis. Entonces, sí. No podemos cerrarnos a una cosa. A mí no me gusta pensar que hubo 5 personas que fueron las más importantes en la historia. Hidalgo, Morelos, Matamoros, Miramón, los que quieras, ¿no? Los niños héroes, ¿no? Ahora los también el tema de los niños héroes, ¿no? Tan comentado. Luis, acuérdate que la historia es también una cuestión de simbología. O sea, hablar de 5 niños héroes o de 7 niños héroes, bueno, es solamente el reflejo de una escuela militar, de unos cadetes que defendieron a su país en una batalla. ¿Sí me explico? Pero si nosotros queremos creer la historia a pie juntillas, si vamos a leerla, entonces fíjate que estamos cayendo, ahí sí, mi estimado Luis, estamos cayendo en el fundamentalismo. O sea, si las cosas fueron tal cual como dice el libro de historia que revisamos en la escuela, pues entonces ahí ya perdimos y estamos, insisto, cayendo en el fundamentalismo. Eso es el peor, ese es el peor riesgo que corremos cuando interpretamos la historia de esa manera. O sea, la historia ha sido diferente, ha sido variada. Pero es como la mayor parte del pueblo de México contempla, ¿no? Sí, pero por eso nosotros no somos esa parte del pueblo. Yo te lo he dicho muchas veces, tenemos que aprender a pensar, pensamiento crítico, mi querido Luis. Y generar pensamiento. Sí, o sea, entonces a mí no me puedes decir, es que la mayoría de la gente piensa, bueno, pues lo siento en el alma, por eso luego la gente nos odia, ¿me entiendes? Y dice que somos unos ignorantes y no sé cuántas cosas, porque les movemos esos cimientos que ellos, no, qué fibras, esas bases, esos pies de barro que tienen, en donde, o sea, cuando tú le mueves a alguien sus creencias, cuando tú les pones en tela de juicio lo que creen, y no por llevarles la contraria, simplemente cuando cuestionas una idea, cuando tú cuestionas una creencia, simple y sencillamente para decir, a ver, este es un ejemplo. Es más, no voy a poner de ejemplo a nadie. A ver, William Yarmes, ¿tú por qué crees en tal cosa? Entonces de pronto parece que me están agrediendo, ¿no? A ver, ¿tú en qué crees? No, bueno, yo creo en tal Dios. Ok, ¿y por qué crees en ese Dios? Entonces cuando me empiezas a pedir razones y cuando yo te empiezo a decir, oye, pero no te has puesto a pensar que este Dios probablemente comparte coincidencias con este otro Dios de otra religión que toda la vida ha sido enemiga, según versiones oficiales. Entonces cuando tú empiezas a hacer cimbrar o a debilitar o a sacudir un poco las creencias de las personas, como no tienen asidero, como no tienen en dónde ponerse de pie, no se sienten seguros, la gente se enoja y la gente se molesta porque a la gente no le gusta que le cuestiones esas cosas. Ya lo platicamos aquí una vez, acuérdate cuando te dije lo de Monseñor Schulenburg, pobre Monseñor, cómo lo pusieron.
¿no? Así Cuando, es. cuando quiso explicar el mito de la Virgen de Guadalupe y toda la gente se le vino encima. Claro, porque tú no puedes romper esos mecanismos de control que históricamente han tenido los gobiernos. Entonces, los gobiernos te controlan. ¿Cuántos años, Luis? ¿Cuántas décadas estuvieron los medios de comunicación controlados con esta idea, que era una regla no escrita, de no hablar de la Virgen, de la bandera y del ejército? Y hay de ti donde hicieras algún comentario medio raro sobre Benito Juárez, o hay de ti donde hicieras un comentario medio raro sobre estos héroes que nos dieron patria. O sea, a ver, claro que hay que crear identidad, claro que hay que crear una nación con cultura y con una personalidad, por decirlo de alguna manera, pero no así, Luis. No, Oye, no controladora. Fuera de la identidad, de la cultura, de toda esta parte que acabas de comentar ahorita, la manipulación de la historia no perjudica a una nación Sí, más claro. que le beneficie. O La sea, me controla, refiero yo, la me refiero controla, Luis. yo en hablar, digo, platicabas tú de lo de la iglesia, ¿no? De cómo manipuló, cuánto tiempo manipuló esta diestra y siniestra, todo lo que la gente aprendía, incluso pues tuvieron que quitarla de la educación para que pues no hubiera ese dominio tan predominante. Pero a mí me llama la atención ahorita en la plática que estamos teniendo es qué tan perjudicado está el pueblo de México a raíz de toda esta manipulación, pero no reciente, Julián, de toda la vida, o sea, desde hace siglos. Siglos, Luis, tú lo has dicho. Y siglos, yo te diría que son muchos siglos, no nada más los 5 siglos de la conquista de este país o los que hemos tenido aquí, desde mucho antes, la permanencia de los árabes en España y mucho más atrás, el Imperio Romano. Es que, Luis, en ese sentido no hemos cambiado como especie, como seres humanos. Sigue habiendo intereses, sigue habiendo grupos políticos, sigue habiendo necesidades de poder, y así es la lucha, así va a ser la lucha todo el tiempo, y el próximo presidente va a querer ponerle su cereza al pastel de la historia de este país, y así va a ser cada vez. Lo importante es que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad y la sensibilidad de buscar otro tipo de esquemas, otro tipo de informaciones y de estar cuestionando lo que estamos escuchando constantemente. No sé si me explico. Sí, claro, perfecto. Te iba a decir qué pasaría si existieran los medios como los conocemos hace siglos. ¿Cambiaría algo? Y yo creo que no, porque lo mismo que platicábamos en el segmento anterior, la manipulación aún en los medios está permanente a través de toda la historia de ellos. No nada más en los medios, o sea, la manipulación se ha dado históricamente de un grupo de poder hacia sus ciudadanos. Siempre los pocos diciéndoles a los muchos qué es lo que tienen que pensar y cómo tienen que comportarse. Y eso pasa hoy en el mundo. El tema es que los medios de comunicación han sido pues, ¿cómo decirlo?, la rampa o el trampolín o la plataforma desde donde se han lanzado estos grandes cohetes para que la información se expanda mucho más rápido en todo el mundo, ¿no? Es una de las consecuencias de lo que hoy llamamos globalización, que yo diría que es más bien un tema de la modernidad, porque la globalización ha existido históricamente, Luis. Sí. La globalización existe desde que Magallanes le dio la vuelta al mundo, desde antes. La globalización existe desde que un país, desde que una civilización, en una idea, en un ambiente de expedición y de búsqueda, salió a otros terrenos y se encontró con otras sociedades y con otras civilizaciones. O sea, el país ha sido global, es algo que no entendemos, siempre. Ahí está la ruta de la seda. Analicemos la ruta de la seda. Eso no es globalización, perdón, pero sí, no es globalización. Marco Polo tiene sus registros muy claros de lo que fue la historia en ese sentido. Todos los viajes, ¿no? La nave de la China, todas las excursiones, todas las cosas. Todo. Nada más, como tú dices, la modernidad, pues no había naves como ahora más rápidas o los aviones. Lo único que pasó es que todo se hace más rápido ahora. Eso es lo que ocurre. Y fíjate que por desgracia que también el Internet, en lugar de dar una libertad y dar una veracidad de la información, qué tristeza que pues es lo contrario muchas veces con las famosas fake news, con las distorsiones tanto manipuladas como pues de broma, ¿no? Que la gente lo agarra de broma y empieza a generar noticias falsas, pues para estar echando cotorreo, ¿no? O los que controlan la información para poder pues perjudicar a un partido, a un político
o a un empresario o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, mi estimado Luis. O sea, tú lo estás diciendo. Tú sabes porque hemos platicado que Nos apasiona el tema el Internet a cierto nivel, el Internet a cierto nivel es una herramienta que nos ha hecho mucho daño. Y por otro lado, es una herramienta que nos ha ayudado a avanzar muchísimo en temas de investigación, en temas de ciencia, en temas de tecnología. El Internet ayuda para muchas cosas. Hoy, todo lo que se puede hacer a través de la red y a través del Internet, que son justamente las cosas en donde la mayoría de las personas no llegamos porque no tenemos ese entendimiento, porque no nos interesa, porque hemos encontrado un elemento de entretenimiento y de distracción y de enajenación en las nuevas tecnologías, pues entonces no nos enteramos de todo lo que se puede hacer hoy con la tecnología. Yo te lo he dicho muchas veces, hoy en las facultades de medicina ya no necesitas tener un cuerpo ahí para estarlo operando y para estarlo diseccionando. Tienes elementos, tienes simuladores y tienes una serie de cosas y aplicaciones que te sirven precisamente para aprender de una manera mucho más eficiente, más eficaz, más efectiva, ¿no? Claro que se siguen utilizando los cuerpos, por supuesto, si no, o sea, entonces, ¿en qué momento entras en acción en la realidad? Imagínate que todo fuera virtual, pero esos avances, la cantidad de herramientas que se han creado para facilitar la vida, para crear mejores cosas, si no fuera por el Internet, no hubiésemos tenido una vacuna tan rápido para tratar de contener el SARS-CoV-2. Así es. O sea, no hubiéramos pasado de la etapa 1 a la 3 tan rápido como pasaron ahora las vacunas y algunas que ya están aprobadas. ¿Sí me explico? Que aún así, como lo platicábamos en emisiones anteriores, falta mucha información del medicamento, de las vacunas, ¿no? Claro, ¿no? pero solo es un ejemplo. Todos, solo ¿no? es un ejemplo de lo que la tecnología nos puede dar cuando la sabemos utilizar. Cuando no, pues también tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y en este campo tan interesante, o sea, a mí me llama la atención el hecho de poder imaginar, ¿no? Cómo cambiaría la media digital, la historia, ¿no? El hecho de, me queda claro, lo platicábamos, de la manipulación, pero el hecho de conocer a los personajes, de al menos tener cierto testimonio. Lamentablemente, como hay mucho control, mucha, pues digamos, maña en cambiar fotografías, en editar videos, etcétera, etcétera, seguramente estaríamos condenados a estos trucos digitales, William. Estamos condenados a todo eso. Estamos condenados. Al engaño, a la mentira. Así es, mi estimado Luis. Oye, antes de irnos a una pausa, nada más tu comentario sobre el discurso de López Obrador sobre Cuba, el tema de Cuba. Son las afinidades que ha tenido México toda la vida. Me parece congruente con el pensamiento de izquierda popular que maneja el presidente. A mí me gusta la relación que tenemos con Cuba, me gusta la hermandad que tenemos con ese país. Creo que eso nos distingue del continente, nos distingue de otros países en ese sentido, nos hace diferentes, nos pone en una posición, lo voy a decir así, en una posición de autoridad y de, ¿cómo decirlo?, y de fiel de la balanza. Me gusta que el presidente haya dicho que se elimine el embargo a la isla de Cuba, como se deberían de eliminar los embargos a otros países, que los hay por parte de los Estados Unidos y apoyado en muchas partes por Europa, por muchos países de Europa. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Las atrocidades que se han cometido con nuestros hermanos cubanos han sido terribles. No es culpa nada más de Fidel Castro, ni de la revolución cubana o de lo que se quiera decir. Ahí Estados Unidos ha tenido la bota sobre el cuello del pueblo cubano durante muchos años. Analicemos la historia de lo que pasó con los cubanos que migraron a Miami y todo lo que se controla y lo que se mueve desde la Florida hacia la isla de Cuba. En ese sentido, mi querido Luis, yo creo que México está jugando su papel y no sé si México, yo diría que el presidente y el gobierno del presidente, porque no es la posición de México. ¿Sí me explico? Otra vez, México tiene sentimientos encontrados, para que me entiendas. Entonces, ahí es en donde vienen los problemas. Hay mucha confusión. ¿Cuál es la percepción que tenemos de lo que significa Cuba? ¿Qué es Cuba para nosotros?
comunismo, socialismo, represión, persecución de periodistas, no hay libertad de expresión. ¿O qué es? ¿Qué es? Es un país de educación, es un país de medicina, es un país de una gran cultura, es un país que está conectado con nosotros, ¿no? Deporte, artes en general, tienen música, tienen escritores de extraordinario nivel, ¿no? O sea, hacen un periodismo con los recursos que tienen de primer nivel. No, o sea, hay una batalla ahí en Cuba por la sobrevivencia que es impresionante, pero no es culpa del gobierno nada más. O sea, sí los gobiernos han sido gobiernos dictatoriales, represores y que se han enriquecido a costa de toda la población, pero un tema muy importante es la postura de los Estados Unidos frente a la apertura de la isla. O sea, Cuba no se desarrolla porque Estados Unidos no le abre la puerta, porque si tú negocias con Cuba, Estados Unidos te cierra la puerta también aquí. Oye, pues ¿dónde se ha visto eso? A veces represalias, a veces represalias por parte de Estados Unidos de Joe Biden. Mira, a mí me sorprendió el hecho, lo vi hasta como valiente, hasta como que decía, híjoles, pues qué va a ocurrir, ¿no? Con la respuesta de Estados Unidos. El hecho que estuviera el embajador de Estados Unidos en la última fila de invitados especiales, escuchando, seguramente ahorita ya todo Estados Unidos sabe lo que ocurrió ayer a las afueras de Palacio Nacional, pero sí me llama la atención, sí valoro hasta cierto punto la valentía con la cual López Obrador se enfrenta a este sistema que durante años todos los presidentes anteriores jamás se habían atrevido. Nada más que hago aquí sí una acotación. Me hubiese gustado que se lo hubiese dicho en persona al mismo Biden, o mucho mejor a Trump, porque sí, como que a lo mejor a distancia no es lo mismo ya envalentonados al lado con el presidente cubano que pues decírselo de cara a cara. Yo creo, Luis, perdón que te interrumpa, pero yo creo que cada tema tiene su tiempo y tiene su momento, y me parece que este era un buen momento para hacerlo. Entonces, ¿se te hace correcto el hecho de invitar al presidente Díaz-Canel en una fecha tan nuestra, tan mexicana? Claro, pues es simbólico, Luis. Estás hablando de la hermandad. Fíjate, invitas al presidente de un país perseguido, reprimido, a tu fiesta de la independencia. ¿Qué estás diciendo? ¿No? O sea, además, primero estás estrechando lazos, estás confirmando o reafirmando o refrendando el vínculo, el lazo, la amistad, la colaboración, la comunidad entre las dos naciones, que además siempre ha sido, ¿no? Dicen, ¿no? Se dice, y eso a muchos mexicanos les da mucho gusto, a otros los llena de terror, que la Revolución Cubana se planeó en México, ¿no? Aquí se organizó, ¿no? O sea, sí, no, está bien, hay que leer la historia, hay que ver, ¿no? Pero si vamos a ir viendo estas paginitas de la historia, bueno, pues vamos a utilizarla como un motivo para conectarlo con lo que pasó ahora, y eso es lo que está pasando, mi querido Luis. O sea, me parece que el presidente estratégicamente está usando sus tiempos como de acuerdo con el plan que él tiene. O sea, el tema es que aquí no estamos en la cabeza de López Obrador para entender cuál es la estrategia que trae. ¿Sí me entiendes? Hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quiere lograr o provocar. Entonces, lo que nosotros podemos ver o leer son estas señales y estos símbolos de lo que acaba de ocurrir. Y lo que te acabo de decir es justamente lo que pienso. Y a mí me parece muy oportuno y me parece que está bien. Está bien, el presidente tiene que demostrar de qué está hecho, quién es, qué es lo que piensa y de qué lado está. ¿Sí me explico? Y yo creo que no tenemos que estar siempre del lado de Estados Unidos. No, sí, estoy de acuerdo, te digo, a mí se me hizo aventado, se me hizo en cierta manera justo, porque pues nadie debería pues tener, ¿no? Este cerco económico, cultural, lo que tú quieras. Pues claro que no. Sobre un país, ¿no? Aunque también si fuera un poquito coherente López Obrador en ese sentido, pues el derecho al respeto ajeno en ese sentido de Estados Unidos, ¿no? Que podría Estados Unidos como decir, oye, pues me estás haciendo conmigo lo que tú pregonas finalmente, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? O sea, estoy de acuerdo en el reclamo, pero me refiero que al momento de meterse con el mismo Estados Unidos, podría decirle el mismo Joe Biden, oye, pues te estás metiendo con mi nación, con mis decisiones, respétame como país. Espérame, ojo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso,
pero podría enfrentarse a una situación así, que No, no es, porque digamos, coherente. es que la lectura no es así. O sea, yo te diría que la lectura no es así. O sea, todos los países, o sea, México está haciendo lo que todos los países deberían de hacer, porque es lo que hace Estados Unidos cuando quiere poner un pretexto para intervenir una nación. Estados Unidos, cuando dice que hay una crisis humanitaria o que hay un gobierno represor, invade el país, lo destroza y luego lo controla siempre y cuando tenga un interés. Como Estados Unidos tiene controladísimos sus intereses en la isla, pues entonces no dice nada, pero todos los países del mundo deberían de señalar las injusticias que se cometen en Cuba por culpa de Estados Unidos. Eso no es meterte en el derecho ajeno. O sea, perdóname, Luis, pero si yo veo que tú le estás pegando, ya sé que no lo tienes, si yo veo que tú le estás pegando a tu hijo por una cuestión natural, te voy a decir, oye, Luis, cuando menos piensa lo que estás haciendo. A lo mejor no te voy a agredir, pero sí te voy a decir, oye, Luis, o sea, a ver, párate un poquito, reflexiona lo que estás haciendo, no está bien, estás haciéndole daño a una persona que además resulta que es tu hijo. O sea, ¿sí me entiendes eso? O sea, no es la misma lectura y al final es lo mismo que hace Estados Unidos. Aquí es un señalamiento que se tiene que hacer. Repito, es valioso el hecho de que levantes la mano y le digas a Estados Unidos, ya basta, ya déjalo en paz. Pues claro. Que hagan su historia, ¿no? Bueno, William, vamos a una pausa comercial y regresamos vamos con el tercer tema de la noche. Ahí está Órale. usted en Debate y Controversia. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí en Debate y Controversia y bueno, William, hace 8 días nos quedamos en el tema del análisis del trasfondo e impacto de la despenalización del aborto en México. Un tema muy complejo, muy grande. Trataremos de analizarlo en las aristas de lo posible en estos 20 minutos que nos quedan. Adelante, William, nos quedamos precisamente con tu ponencia hace 8 días. Pues no me acuerdo ni siquiera lo que estábamos diciendo porque luego ya nos prohibieron hablar, ¿no? Se enojaron. Pero lo que yo estaba diciendo, y aquí que quede claro que es fuera de cualquier ideología moral, o sea, por favor, yo quiero que quede claro que estoy tratando de ser lo más laico posible sin que interfiera cualquier tipo de pensamiento religioso o moral. Para mí, el problema que se da en este país, como en muchas partes del mundo, a raíz del tema del aborto, es un problema de salud, es un problema de salud pública. México es uno de los primeros lugares en embarazos en adolescentes, por muchas razones. Las adolescentes se embarazan por muchas razones, y una de esas razones es porque quieren, y está comprobado, pero muchas otras razones son porque las obligan, porque abusan de ellas, porque otras no tienen otra salida. Curiosamente, mi estimado Luis, y esto está estudiado, hay mujeres jovencitas que para cambiar su estatus, para adquirir ciertos derechos, se embarazan para tener hijos y entonces tener acceso a ciertas facilidades o prestaciones que les dé el gobierno. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí en este país que no se acaba de entender? Con prohibición y sin prohibición, las mujeres van a seguir abortando. ¿Sí me explico? Entonces, el Estado es responsable al detectar un problema de salud, es responsable de crear las condiciones para que las decisiones que tú tomes en libertad, en pleno uso de tus facultades, ejerciendo ese derecho de que eres libre, de que es tu vida, ¿sí me explico? El Estado tiene que garantizar que puedas tomar esa decisión y que las cosas se hagan dentro de la ley con seguridad y con garantía, y no que lo estés haciendo en lo subterráneo, en lo informal, y que tu vida corra peligro. Eso es lo que la gente no acaba de entender. Pero entonces luego vienen aquí los otros argumentos de que tú no eres nadie para decidir sobre la vida de otra persona. Tú no estás decidiendo sobre la vida de otra persona. Y hubo un ministro, no recuerdo si fue el ministro Saldívar, el que se salió de la sesión cuando dijo, a ver, aquí no han entendido nada porque están metiendo argumentos religiosos, argumentos morales, y eso no cabe, porque si tú le das la voz a una religión o le das peso al argumento de una religión, le tienes que dar el argumento al de las otras, porque entonces también estás discriminando. El Estado mexicano no puede argumentar desde la religión. ¿Sí me explico? Entonces, cuando empezamos con el tema de religioso y que si tu religión dice tal cosa, entonces ya perdimos, Luis. Y normalmente la discusión del aborto
tiene que ver con eso, y las mujeres, como la de la semana pasada, se enojan porque dicen, ustedes los hombres no son los que toman la decisión, ustedes cállense la boca. Yo te dije la semana pasada que la mitad del problema es de los hombres, porque para que haya un embarazo tiene que haber una mujer y tiene que haber un hombre, a menos de que las cosas hayan cambiado y yo no me haya enterado hasta hoy, pero creo que las cosas siguen siendo así. Entonces, hay un hombre que está involucrado. Después, lo que viene después son problemas de la estructura y de la forma en la que se ha venido construyendo esta sociedad, que hay hombres que no les importa, que hay hombres que no se hacen responsables y que hay mujeres que tampoco se quieren hacer responsables, y no hacerse responsables de tener un hijo, sino hacerse responsables de tomar una decisión, como primero tener una relación sexual y después enfrentar las consecuencias de eso. Pero lo que el Estado tiene que hacer aquí es decir, existen estas opciones y tú eres libre de elegir lo que quieras. Punto. Se acabó. Me parece de lo más inteligente, de lo más sensible y de lo más profundo políticamente hablando que se haya despenalizado el aborto. Tú no puedes castigar a una persona por una decisión como esa. Eso es lo que te tengo que decir. No puedo decir otra cosa más. Ok, pero a ver, el punto, ¿dónde queda el punto de los que protegen la vida del nuevo ser? ¿Cuál vida? ¿De cuál nuevo ser? O sea, en este caso... Yo no voy a caer en ese argumento, porque esas organizaciones son organizaciones que tienen tintes religiosos moralistas, Luis. O sea, a ver, si vamos a hablar desde la... Déjame decirte esto. Sí. Si vamos a hablar desde la perspectiva de la ciencia, Luis, y esto está también estudiado y está escrito, y por favor, búsquenlo, te voy a dar cuál es mi perspectiva y cuál es mi posición. ¿Qué es lo que nos distingue de los demás seres vivos en este planeta? La conciencia, ¿no? ¿Cuándo está comprobado científicamente? ¿Cuándo está comprobado que una persona en gestación, primero, empieza a tener conciencia de las cosas? ¿Sabes cuándo? A partir de la octava o de la 9ª semana del embarazo. Antes, Luis, no se le concibe como una persona. Es un producto en gestación. A ver, tiempo, antes de que todo el mundo empiece a decir cosas. Esa es mi percepción, eso es lo que yo creo. Yo no estoy imponiendo la razón de nada. Otra persona me va a decir, en el momento en el que el óvulo y el esperma se unen, ya es un ser humano. Bueno, esa es una percepción. Yo no voy a discutir con esa percepción. Simplemente no estoy de acuerdo con esa percepción. Solicito se respete mi punto de vista. Y lo que yo creo, por lo que felicito a los magistrados que han decidido esto, a los ministros, perdón, que han decidido esto, los felicito porque están entendiendo que hay un bien mayor. A ver, Luis, vamos a darle voz a estas organizaciones que tú dices que están a favor de la vida. ¿Qué han hecho estas organizaciones a favor de la vida para ayudar a estos niños que han nacido no deseados, que han sido maltratados, que han sido abandonados y que se han convertido en entes que le generan un peso a la sociedad porque terminan siendo, algunos, no todos, no estoy generalizando, terminan siendo delincuentes, viven en hogares que son disfuncionales y forman parte de la sociedad más pobre y que al final salen al mundo simple y sencillamente a tener más problemas y terminan resquebrajando el entorno y las familias se rompen también por eso. O sea, ¿cuántas vidas se echan a perder porque a las mujeres las obligan a tener a sus hijos? ¿Cuántas, Luis? O sea, es que la gente no piensa en eso. Mira, o sea, a ver, tú me dices, tú me das el argumento, es que tú ya no puedes abortar en el momento en el que sabes que estás embarazada. Ok, pero ¿y cómo me vas a ayudar si yo no tengo los medios? Pues a ver, aguántame, es que no soy... No tiene fin. No, espérame, es que no estoy siendo tan tajante. No, tú no, pero las organizaciones sí. No, es que yo no quiero ni siquiera evocar a esas organizaciones. Yo estoy tratando de entablar un debate contigo. No quiero ni representar ni a ninguna religión, ni a ningún grupo, ni a nadie. Yo lo único que lo decía hace 8 días. A mi parecer, la Suprema Corte tomó una decisión de limpiarse, de lavarse las manos, de darle, entiendo esta parte tan delicada que comentas, y yo lo decía hace 8 días, cuando hay una violación, cuando hay un abuso de parte del hombre hacia la mujer, por supuesto que tiene que tener ese derecho la mujer, pero a mi modo de ver, igual es mi punto de vista, y aquí estamos para pues, poder
entablar una plática que le genere a un tercero, a varios terceros, pues esta cosa nutritiva del tema. Lo que yo trataba de evidenciar era lo siguiente: creo que cada caso es diferente y creo que en este sentido ellos como autoridad no están haciendo esa labor. Creo que cada caso debe de revisarse y debe determinarse una solución. Entiendo que aquí la cuestión tiempo, pues por tiempo no pueden atender todas las cosas que los juzgados se viven, se llevan. Pero no, te digo, definitivamente no estoy ni representando a la Iglesia Católica ni a ningún credo, sino simplemente es una visión, y lo voy a poner así: el ente de Luis Veloz, el ente de William Yarmes, existe porque nos dejaron vivir, y esa es la parte que creo que aunque tú y yo a las cuantas semanas que no se nos pueda catalogar como un ser humano, pues finalmente en eso nos reflejamos el día de hoy. ¿Y qué hubiese pasado si nuestras madres hubiesen decidido que no? O sea, es polémico, y yo respeto tu punto de vista. Para ti es polémico, para mí no. Para mí no. ¿Por qué no? Para mí es llevar las cosas, porque a ver, lo que estás diciendo, Luis, lo que estás diciendo es que un nonato, la conjunción de un óvulo y un espermatozoide, se generan ¿por qué? Por generación propia, se generan a través de la decisión de dos personas que deciden unirse. Bueno, hasta ese momento tú tienes la decisión, hasta ese momento es tu cuerpo, Luis, y tú como mujer tienes el derecho de decidir si quieres o no quieres. Por eso hay tantas bebés no deseados en este país. Eso es lo que no acabamos de entender. Se echan a perder las vidas porque, otra vez te lo digo, porque obligan o porque las creencias, los mecanismos de control de esta sociedad, y claro, pues te controlan de maravilla, te obligan y te dicen, no puedes abortar, es un asesinato. Eso es lo peor que ha pasado. Esa es una de las posturas más extremas, radicales e irracionales que han existido, porque cuando les conviene, Luis, eres dueño de tu cuerpo y tú haces con tu cuerpo lo que quieras, pero cuando les da miedo, otra vez, cuando les mueves sus creencias, cuando les confrontas sus bases, entonces sí, ya no, porque ya es un ser y tú ya no puedes depender, ya no puedes decidir por él. Claro que puedes decidir por él. ¿Cuántas veces decidieron por ti, Luis, cuando tú ya estabas vivo? Cuando ya caminabas y cuando eras un niño, cuando menos hasta los 12 años eres un niño y tienen que decidir por ti y todas las decisiones las toman por ti. Pues lo mismo la otra decisión, y no estoy jugando a ser Dios, simplemente estoy jugando a que proyectes tu vida y a que digas, si tengo un hijo me voy a echar a perder mi vida y la de mi hijo. Lo voy a traer a una situación en la que va a estar sin comer, sin poder ir a la escuela, y entonces vamos a seguir sumándole, nutriendo estos millones de pobres que tiene el país, ¿no, Luis? Y además que la mamá corra riesgo, ¿no? Corra riesgo porque si quiere abortar lo tiene que hacer de manera clandestina. El Estado no está peleando esas cosas ni está discutiendo esas cosas. El Estado lo que dice es, hay un problema de salud, hay que garantizar que la mujer que decida abortar, aborte de manera segura. ¿Sí? Y por eso en la Ciudad de México funciona como funciona. El problema es que tenemos un estigma y esta sociedad no sabe separar una cosa de la otra. ¿Cuál es una cosa de la otra? El problema de salud, la parte laica, la parte social con la parte religiosa. Y ahí es en donde viene todos los cimbras y todo el problema. Yo no estoy discutiendo, yo estoy poniendo mi punto de vista y en lo que yo creo. No, y está bien, William. Digo, yo también me pongo a pensar cuántas, por ejemplo, en la calle, los famosos, las personas que están como pues ganando una moneda como limpiaparabrisas, en realidad traen al mundo a más personas que van a vivir bajo esa circunstancia. Aquí lo único delicado, William, es lo siguiente. Creo que tu punto de vista voy a tratar de ser un poquito, digamos, empático con este planteamiento que tú tienes, pero creo que también se puede prestar a otro tipo de cosas, a que por voluntad, por antojo, no quisiera utilizar la palabra antojo, por voluntad, aunque no haya nada, digamos, de un problema de violación o abuso, lo que sea, no lo quiero y hago ese aborto. No estaríamos, es una pregunta, ¿no estaríamos un poquito cayendo en un terreno egoísta? No, le estamos dando a la gente, le estamos garantizando a la gente que puede tomar la libertad que quiera, sin la decisión que quiera, porque es libre, sin el miedo a ser castigado, porque no puede ser castigado por eso.
Es Sí, una decisión que tú tomas, Luis. Es una lo decisión dejó que tú claro tomas. la Suprema. A mí me queda clarísimo y siempre me ha quedado claro. Es una decisión que tiene que tomar el principal afectado. Y el principal afectado es la mujer que está gestando. El Ahora, hombre, cuando el hombre tiene un protagonismo importante, cuando el hombre está presente, pues el hombre debe de tomar la decisión. O sea, no el hombre solo, tiene que compartirlo con su pareja, pero eso ya es una cuestión de cada caso, esa es una cuestión de cómo se lleva cada pareja, pero hay muchas relaciones, Luis, en donde los hombres no se hacen caso, no se hacen cargo, no se hacen presentes, se lavan las manos, desaparecen y dejan a la mujer sola. Oye, y a esa mujer, entonces también que pongan dentro de los argumentos que una mujer abandonada también puede ser libre de abortar sin que la castiguen, porque entonces es lo mismo, es tan grave, tan delicado y tan peligroso y tan amoral, ¿no? Bueno, amoral, no quiero usar ese término, como la violación, como el abuso, como cualquier otra cosa. Es lo mismo. O sea, no me digas que no, o sea, por favor, o sea, es una decisión que tú puedes tomar y me parece que el Estado tiene que garantizar esa libertad. No, yo no discuto otra cosa. Hace 8 días, ya para terminar, hace 8 días yo decía lo siguiente, que el hombre, pues en ese sentido, tiene esta facilidad al momento de no portar el nuevo ser, pues tiene esa facilidad de darse la vuelta y seguir su vida. En cambio, la mujer se condena a, pues, o bueno, se condenaba a tener una vida totalmente distinta como la planteas, ¿no? Y no tendría que ser así. No tendría la misma igualdad pues que el hombre, ¿no? En ese sentido. No tiene que ser así, no tiene que ser así. Sí, te digo, yo pongo las dos cosas, ¿no? Ajá. Ahora sí que sobre la balanza, no estoy totalmente convencido, te digo que sea como una decisión, creo que vale la pena como autoridad, como sociedad, incluso seguir en el tema. Creo que ahorita lo que se está debatiendo es qué va a pasar con quien no quiera hacerlo, o sea, que quiera, por ejemplo, una autoridad o un doctor que no quiera proceder con un aborto, que es lo que también va a ocurrir en ese sentido. Hay muchos puntos que están todavía analizándose y discutiendo las autoridades en los distintos foros pertinentes. Bueno, William, pues se nos acabó el tiempo. Fue un placer para mí el estar en este debate y controversia. A nombre de William Yarmes. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos y qué bueno que nos acompañan y que nos permiten estar aquí platicando un rato. Así es, le agradezco al señor Ricardo Hernández que se encuentra al frente de los controles. Yo soy su amigo Luis Veloz, junto con mi amigo William Yarmes. Los esperamos el próximo viernes, 6:30 de la tarde, aquí en Debate y Controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?